por tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, presente en nosotros, Señor, gracias porque es quien nos da mayor conocimiento, mayor iluminación de tu palabra, revelación de ella, de manera, Señor, que podamos experimentar la vida, tu voluntad, Señor, en nosotros. Cada vez más vemos una manifestación de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Y gracias, Padre, por ese continuo proceso de la renovación de nuestro entendimiento, la cual, Señor, trae una transformación a nuestras vidas. Gracias, Padre, por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la herencia de los santos en luz que es nuestra y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual opera en nosotros para con los que creemos. Gracias, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Romanos capítulo 8, quiero que veamos algo antes de ir a Romanos capítulo 12. Vamos a seguir hablando en cuanto a la renovación de nuestro entendimiento. El título es Transformación por medio de la renovación. ¿Cuánto queremos ser transformados? Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos queremos ser transformados? Cuando hablamos de una transformación, habla en nuestra manera de pensar y evidentemente vemos una manifestación de la vida de Dios en esta tierra. ¿Cuántos creemos que es importante que Cristo sea formado en nosotros de manera que Él sea Él, dice, manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento? ¿Cuántos creemos que es muy importante esto? Amén. Que Él pueda manifestar el olor de su conocimiento en todo lugar. No solamente en un lugar, pero en todo lugar. Saliendo de aquí, en todo lugar. Amén. Ahora, Romanos 8, el verso, quiero que veamos algo antes de empezar. El verso 3, presta atención, dice así: porque lo que era imposible para la ley. Una vez más. Porque lo que era, diga conmigo, era. ¿Qué era? Imposible. Ahora repita conmigo, imposible. Por cuanto lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley. Ahora nota lo que dice después. Por cuanto era débil por la carne. ¿Cuándo entendemos que nosotros no podemos cambiar algo externo por nuestros propios esfuerzos? ¿Cuándo entendemos eso? ¿Está claro estas cosas? Ahora, ¿cuánto entendemos y sabemos que no podemos cambiar a nuestro prójimo por nuestras propias fuerzas o a la fuerza? ¿Entendemos esta? No podemos. No podemos cambiar externamente a la persona que ves como a ti mismo. Amén. No podemos cambiar en ese sentido a la persona a la fuerza. Nota lo que dice aquí, porque lo que era imposible para la ley. Ahora, dice que para la ley, que la ley aplicaba en cuanto a lo externo del hombre. Y era, dice, imposible. Nota, dice que para la ley era imposible poder cambiar al hombre en su actitud, en su acción. Si para la ley era imposible, para nosotros, si la ley era el santo y justo mandamiento de Dios, o sea, normas, leyes, normas y todas estas cosas no pudieron cambiar al hombre. Y esto no son normas de hombres, son normas de Dios. La ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Dios, no es que la ley no tenía poder, pero dice la Escritura que porque éramos débiles a la carne, o sea, no era el problema en sí la ley, el problema éramos nosotros. Por esa razón, la ley no podía, era imposible cambiarlo, porque la única manera que la ley podía aplicar es que muramos. Teníamos que morir. No había otra manera. Pero Dios no quería acabar con la humanidad, pues. Dios nos amaba porque ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Entonces Él no estaba en su plan acabar con la humanidad.
porque todos eran pecadores, no estaba en su plan ese, porque Él ya nos había elegido y escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no estaba en el plan de Dios acabar con nosotros, no fue algo que Dios se frustró porque el hombre no podía cumplir algo, no. Por eso la ley no era el problema era nosotros que éramos débiles en la carne. Por eso nota la solución que viene. Por la carne, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. Ahí acabó. Entonces, quiero que entendamos algo. En el espíritu, en nuestro espíritu renovado, nueva criatura, pues somos nuevas criaturas. ¿Cuándo creemos que somos nuevas criaturas? Somos nuevas criaturas. Amén. En nuestro espíritu está todo resuelto. Usted no tiene que hacer algo o pedir algo a Dios para que se le añada a su espíritu, porque ya en su espíritu ya está completo, pleno, una unidad perfecta con Cristo. En el espíritu usted es perfecto delante de Dios. Hebreos dice, capítulo 10, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados. O sea que somos perfectos en el espíritu. Amén. En nuestro espíritu no hay nada que pueda añadir, a no ser que la obra de Cristo Jesús no haya sido suficiente, pero sí fue suficiente. La obra de Cristo fue completa, fue suficiente, un solo sacrificio, un solo evento, Él lo hizo, perfeccionó para siempre a los santificados. Así que somos perfectos en el espíritu. ¿Cuántos decimos amén? Somos nuevas criaturas. Tenemos nuestra genética proviene de Dios. Amén. En el espíritu somos lo que Dios dice que somos. En el espíritu somos lo que Dios dice que somos. Pero tenemos una mente, el alma, y tenemos que vivimos dentro de un cuerpo. Que es lo que tú y yo vemos con los 5 sentidos físicos: palpamos, tocamos, vemos, gustamos. En el espíritu está todo resuelto. Ahora, en la carne, en lo natural, en la carne, que es los 5 sentidos, en este ámbito, nosotros queremos ver un cambio ahí. Pero ya nos dimos cuenta que por la ley fue imposible cambiar al hombre externamente. Por lo tanto, era importante que el hombre sea cambiado internamente, en primer lugar. No solo cambiado, sino recreado, renacido, que vuelva a nacer en su espíritu. Era importante eso. ¿Por qué? Porque para Dios es importante el espíritu, nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu, usted no es un ser terrenal. Otra vez lo voy a decir. Usted no es un ser terrenal. El problema es, amados, que si nosotros creemos que somos seres terrenales, como seres terrenales vamos a andar y vivir. Porque nosotros actuamos según lo que pensamos, no somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Les acabo de decir, ¿qué somos? Creación suya, nueva criatura, hijos de Dios, santos y sin mancha. Eso es lo que somos. Eso es lo que Dios dice en su palabra que somos. Pero según cómo tú actúas, es lo que tú piensas. Amén. Según lo que tú piensas, es lo que actúas. Por eso hay mucho creyente que ya es nacido de nuevo y actúa en una manera que tú dices, ¿será hijo de Dios o no? Pero lo es. Actúa basado en su mentalidad. Vamos a ver, según la Escritura, qué importante es la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros hemos dejado esto a un lado, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, y hemos hablado acerca de la renovación del entendimiento, pero no lo hemos tocado como algo muy importante, porque Dios se refiere a esto que es muy importante, la renovación de nuestro entendimiento. Porque en nada difiere el esclavo y a un bebé, porque ambos siempre están dependiendo de papá, o no son herederos, o no pueden tomar o participar de la herencia. ¿Sí o no? El hijo, el bebé, tiene herencia, ¿verdad? Pero no puede tomar lo que es de él, no puede ser participante todavía. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Se imaginan aquí a Arlet que está aquí con nosotros? Y Albert le dice, todo lo que me pertenece es tuyo. Ella le va a quedar mirando a Albert, nada más le va a sonreír. No entiende, es bebé.
Amén. Y todos fuimos bebés y no entendíamos nada. Alguna vez nuestro papá nos dijo algo cuando éramos bebés y no entendíamos nada. Ahora recién entendemos. Ahora podemos valorar el abrazo de nuestro padre, ¿verdad? O el abrazo de mamá, el abrazo de una persona adulta. ¿Sí o no? Que podemos valorar ahora más. Cuando eres un niño, cuando papá te abrazaba, tú sentías bonito que te abrazaba. Pero ahora ya de grande tú valoras el abrazo de tu papá. Si sientes seguridad, padre, o tu madre, o tu hermano, o tu esposa, en este caso. Pero cuando éramos niños no valorábamos. ¿Por qué? No es que no queríamos, es que porque sencillamente no entendíamos. ¿No entiende lo que digo? ¿Está mal no entender ser bebé? No, es parte del crecimiento, ¿sí o no? ¿Está mal que Arlette y Grace no entiendan nada? No, es parte del crecimiento, ellos están creciendo, son bebés. Pero igual un esclavo no puede tomar herencia porque, número uno, es esclavo y no es heredero. Pero en cuanto a ser participante, en nada difiere a un bebé. ¿Por qué? Porque un bebé tampoco, aunque es heredero, no puede echar mano de lo que es de él. Y un esclavo obviamente no lo puede tomar, no puede ser participante, no porque sea bebé, sino porque es esclavo. Entonces, cuando hablamos en nuestra manera de pensar, es importante crecer en el conocimiento de Él para que de esa manera nuestra mente sea renovada y seamos transformados. ¿Por qué no vamos a Romanos 12? Ahí nomás vamos a darle unas vueltas a la página. Romanos capítulo 12, el verso 1. Quiero que veamos esto. Pero no sacarse el tiempo, yo creo que sí. Vamos a ver. Romanos capítulo 12, el verso 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora aquí la palabra misericordia es gracia. ¿Amén? Por su gracia está hablando Pablo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, no es que no seamos santos, no es que no seamos agradables o que seamos sacrificio vivo delante de Dios. Ya lo somos. En el Espíritu ya somos santos. ¿Qué dice la Escritura? Que somos santos y sin mancha. ¿Qué dice Efesios? Que somos aceptados en Él, amados, somos agradables. Dios haya complacencia en nosotros porque estamos en Cristo, somos uno con Él. Amén. Ahora, nota. Entonces, no es que no seamos, ya somos. Pero ¿a qué se refiere en cuanto a ser santo? Ya entendemos que la palabra santo no está hablando en cuanto a nuestras actitudes, de que no te portes mal. No, ya entendemos esto. La palabra santo significa apartado. Amén. Apartado de la manera de pensar de este siglo, de este mundo, de este sistema. Entonces, cuando la palabra dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, está hablando que apartemos cualquier manera de pensar de nuestra mente y nos presentemos, expongamos nuestra vida ante la palabra de Cristo, ante la palabra de Dios. Amén. Y separemos todo pensamiento, quitemos todo pensamiento, ideología, pensamiento, sabiduría humana. Quitemos todas estas cosas. Por eso dice, santo, agradable a Dios. O sea que aquí lo que más se está refiriendo es en cuanto a nuestra manera de pensar. Amén. Ahora, dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. ¿Cuándo es que no nos conformamos? Cuando nos exponemos a esta palabra. Amén. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que hay una transformación en el creyente. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros estamos en el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, que es un proceso continuo, no es una vez que oyes y ya. Por eso mi hermano Marco decía, nosotros hemos oído desde que Pablo y Pedro predicaban el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, desde ahí hemos oído mezclas. Hemos saturado nuestra mente de puras
de pacto antiguo y pacto, nuevo pacto y pacto antiguo. Entonces hay una mezcla en nuestra mente. Ahora, añádele eso a las ideologías humanas, sabiduría humana, tradiciones, culturas, ¿me entienden? Añádele todo eso. Y usted ha crecido, ¿no? Alrededor de todo de todas estas cosas, pensamientos, ideologías, sabiduría humana. ¿Ok? Y incluyéndole ahí antiguo pacto. Y queremos nosotros así, rápido, enseguida, que ya seamos renovados en ese entendimiento. Que hay una transformación enseguida. Hay veces esperamos que un toque del Señor, que nos haga la transformación. No me acuerdo hace años cantar una canción, si tú necesitas el toque de Dios. ¿No? Si tú necesitas el toque de Dios. Entonces la gente pasaba porque quería el toque de Dios. ¿Por qué? ¿Qué esperaba la gente? Una transformación, algo instantáneo. Y hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios sana a la gente. Pero ¿saben una cosa? Un hombre lo dijo de esta manera, que muchos de nosotros conocemos. ¿No? Kenneth Hagin dijo así: muchas veces la sanidad instantánea a la persona viene a ser hasta una maldición para ella. ¿Por qué? Porque se olvida después de la palabra de Dios. O sea, recibe algo instantáneo y se va. Y no va en el proceso. O sea, no es enseñado, sino que recibe algo y se va. ¿Y qué lo hace a esta persona? Dependiente de un ministro o una persona. ¿No? Y es interesante esto, porque eso es la verdad. Porque Dios no quiere que seamos nosotros emocionados por un toque. Dios no quiere que vivamos nuestra vida de toque en toque. Por eso la gente busca un lugar, ¿ve? Porque está esperando el toque de Dios, que lo cambie así, enseguida. Me cambió, sentí algo, no sé, algo que me cambió y soy diferente. No sucede así. Dios nos muestra en su palabra que es importante la renovación de nuestro entendimiento para ser transformados y poder comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. ¿La salud es su buena voluntad agradable y perfecta? ¿Sí o no? Sí la es. La bendición, que ya nos pertenece, pero anhelamos una manifestación de lo que ya es nuestro, ¿es su buena voluntad agradable y perfecta? ¿Sí lo es? Sí lo es. Pero hay una renovación de nuestro entendimiento. No estamos en contra ni de cuando alguien es sanado instantáneamente o cuando algo sucede en la persona cuando el ministro pone sus manos. No estamos en contra de eso, pero ciertamente Dios nos dice en su palabra que es importante la renovación de nuestro entendimiento para ser transformados. Y la renovación de nuestro entendimiento es un proceso continuo. Yo voy exponiéndome a oír, a oír, a oír. Todos nosotros traemos en nuestras mentes tradiciones, culturas, el entorno en el que has estado rodeado. Y estos se han hecho fortalezas en nosotros. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué armas son esas? Esas son las armas de la palabra. La palabra del Espíritu, la palabra de gracia, la palabra de justicia. Son armas poderosas para derribar fortalezas que hay en el creyente. ¿Me entienden? Entonces, estas cosas son muy, muy importantes, amados. Dios nos habla de la importancia de la renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces la gente trae una mente prejuiciada. Y mira hermanos, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, si nosotros traemos una mente prejuiciada, no vamos a oír nada, amados. Así les digo. No puedes ver más claro que eso. Cuando traemos una mente prejuiciada, o sea que traemos prejuicios de antemano, es que no es así, porque tiene que ser así, porque yo pienso así, yo he vivido así, yo he visto así, yo he sentido así, y tú no sabes, yo he experimentado, yo he vivido. Cuando venimos con una mente prejuiciada a oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo, amados hermanos, muy poco vamos a recibir. O mejor dicho, nuestra mente va a tardar en ser renovada. Porque venimos con una mente prejuiciada.
Por eso dice la Escritura, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es que vuestro culto racional. Un culto racional, un culto entendido, entendible. ¿Qué es esta? Nota lo que dice 1 Corintios, no pierdan ahí Romanos. 1 Corintios, vayan ahí nomás está. Capítulo 14, el verso 26. Nota lo que dice ahí, es importante esto. Entonces usted va a realmente saber por qué viene. Aunque sabemos que es, en primer lugar, exponer nuestra mente en cuanto a la palabra de Cristo. Usted sabe que cuando usted se expone a la palabra de Cristo, no se está exponiendo a cualquier palabra humana ni sabiduría de los hombres. Usted está exponiendo a la palabra de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 4? Que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que penetra, discierne, dice, penetra y divide entre el alma y el espíritu. Entonces la palabra es poderosa, viva y eficaz. ¿De quién está hablando ahí? Viva y eficaz. Está hablando de la palabra de Cristo, la palabra de Él, la palabra de su gracia, la palabra del nuevo pacto. Porque es viva y eficaz. No está hablando de la ley, porque la ley también es palabra de Dios, pero no es la viva y eficaz, porque la ley ya quedó obsoleta. Antiguo pacto, la palabra viva y eficaz es la palabra de su gracia, la palabra de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo Jesús, su obra terminada. Esa es la palabra viva y eficaz. Amén. Entonces usted se está exponiendo a esa. ¿Habrá un efecto? Claro que hay un efecto a nuestra mente. ¿Cuál es ese poder que tiene la palabra de Cristo? De renovar nuestro entendimiento. En Efesios capítulo 3 dice, leyendo lo cual podéis entender el misterio. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Que se me ha manifestado a mí, dice Pablo. Leyendo lo cual podéis entender. Nosotros leemos y por medio de leer podemos ¿qué? Entender. Pero ¿cuál es la obra el que trae entendimiento e iluminación a nuestra mente? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Nosotros exponemos nuestra vida a oír y a leer la Escritura y el Espíritu Santo se encarga de hacernos entender, de iluminarnos. Pero como decía mi hermano, no vas a recibir una iluminación o revelación sentado ahí, que te llegue el Espíritu Santo, algo del cielo, y no leemos nada. Lo siento. Muchas veces esto puede traer orgullo al creyente. Porque él dice, bueno, sí, yo sé que está la palabra, me va a venir el rema del cielo. El rema es hablando la revelación está hablando de lo que ya está aquí, amados. Miren, no hay algo que Dios no nos haya dado. No hay algo que Dios no nos haya ocultado. No, todo ya ha sido manifestado a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Dios. Entonces, aunque es la palabra logos, que es la palabra escrita, es la palabra revelada. Entonces, si esta es la palabra revelada, nosotros necesitamos una iluminación, entendimiento del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Y qué dice Corintios? Que el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿está para qué? Para darnos a conocer, saber las cosas que ya se nos han sido dadas. Entonces, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es quien se encarga de iluminarnos, de hacernos entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Pero Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender. Entonces, hay que leer. Amén. Y no una manera de que tienes que leer, pero es importante exponernos. Si antiguamente los profetas indagaban acerca de esta gracia y de esta palabra de la cual hoy nosotros estamos recibiendo, ellos indagaban y eran diligentes. Ellos escudriñaban las Escrituras. Y al final se les reveló que no eran para sí mismos, sino para nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos ser diligentes en cuanto a escudriñar la Escritura, en cuanto a estudiar la palabra, en cuanto a pasar tiempo en ella, oyendo y leyendo? Amén. ¿Cuánto más?
Si esa gracia ya está en manifestación ahora por medio de Cristo Jesús, ¿cuánto más? Dile a tu hermano, ¿cuánto más nosotros? Díselo a tu hermano, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser diligentes? Amén. Diligentes. Diligentes es ser continuo. Muchas veces el peligro del creyente que cuando oye una vez el mensaje de la gracia de Dios, una vez se va diciendo que es una herejía. Es el peligro muchas veces. Porque claro, él ha estado acostumbrado a leyes, ¿no? Y cuando le dices que la gracia de Dios, ya por medio de su gracia ya hemos recibido todo, que hay plenitud en Él, entonces no puede ser. ¿No? Porque Él tiene en su mente que el hombre es bendecido según sus obras. Te pregunto, ¿tú eres bendecido según porque lo mereces o porque no lo mereces? La verdad es que no somos bendecidos porque lo merecemos ni porque lo merezcamos. ¿Sabe por qué? Porque ya somos bendecidos. Así que Dios adelantó. ¿Me entiendes? No es que voy a merecerlo o no lo merezco, bendíceme. No, ya eres bendecido. Amén. Ya nos bendijo. Entonces, por eso decimos, el creyente nació de nuevo, ya es bendecido, ya es perfecto en su espíritu. Lo que él necesita es una renovación de su entendimiento para que esa bendición se manifieste. Y podamos ver en manifestación, o mejor dicho, podemos ver Cristo formado en el creyente. Sencillo, cuando tú ves un creyente que es hijo de Dios actuando de una manera que tú dices, te sorprende, sencillamente está en ignorancia. Ignora lo que tiene. Tiene una mente torcida. Es ignorante. Ignora la vida de Dios en él. Ignora lo que Dios le ha dado. Ignora el amor que está en él de Dios. Ignora toda la herencia que tiene. Y como ignora, vive como tal. Actúa como tal. No basado en lo que es, sino basado en su pensamiento. En Proverbios 23:7 dice que así como el hombre piensa, así es él. Pero eso no aplica ahora en este tiempo, porque nosotros ya somos genéticamente unidos a Cristo, venimos de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro? Que somos ¿qué? Renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de simiente incorruptible, o sea, de la semilla de Dios. 1 Juan 1:12, que los que creen en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, sino de Dios. ¿Verdad que nuestra genética cambió? Amén. En el Espíritu somos hijos de Dios. Por eso cantamos la canción, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Sea tu actuar que tal vez no esté correcto, pero tú eres hijo de Dios. Lo que tú necesitas es una renovación de tu entendimiento. Es lo que necesitas. Y en Efesios capítulo 4 en adelante dice que hay creyentes, gentiles que viven ajenos de la vida de Dios por la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces hay mucho creyente que tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Es nueva criatura? ¿Es hijo de Dios? Sí lo es, pero tienen el entendimiento entenebrecido. Y cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido, hablo de un creyente, no hay diferencia en alguien que está en el mundo. Porque su actuar lo vas a ver. Pero cuando Cristo va siendo formado en nosotros, Él va manifestando el olor de su conocimiento en todo lugar. Lo que vamos a ir viendo más adelante, amados. A ver, ¿dónde estamos? Mire, yo me voy por otro lado, pero estamos volviendo. 1 Corintios 14:26 dice así, nota lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Porque hablamos del culto racional. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo, ¿qué más? Doctrina, ¿qué más? Lengua, ¿qué más? Revelación, ¿qué más? Interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Dice, ¿para emoción? Para edificación.
Y cuando entendemos que cuando somos edificados, estamos siendo entendidos, ¿verdad? Estamos siendo entendidos. Lo que nosotros, al dar a conocer esta verdad, hermano Marcos y yo, es que ustedes, juntamente con nosotros, seamos entendidos cada vez más. ¿Sí me entienden? Seamos entendidos. No emocionales, entendidos. Que sepamos. Hay una gran diferencia en una persona que, vamos a hablarlo de esta manera, voy a dar este ejemplo natural. En el mundo, ustedes se dan cuenta que hay una persona que ha terminado la escuela y ha terminado la universidad, en comparación de alguien que no ha estudiado. Hay una gran diferencia en cuanto al conocimiento, en cuanto al entendimiento. ¿Sí o no? Sí la hay. Hay uno que entiende más cosas y otro que ignora cosas. No porque sea ignorante, sino porque sencillamente no sabe, no ha estudiado, ¿sí o no? Igual en el ámbito, en nuestra manera de pensar. Hay gente que ignora cosas porque no es diligente, no pasa tiempo en la palabra. Y hay gente que pasa tiempo en la palabra, es diligente, porque entiende la importancia de la renovación de su entendimiento y viene a ser entendido, ¿sí o no? Entonces, ¿hay una diferencia de dos? Sí. El que ignora y el que entiende. Y nuestro anhelo nuestro es que seamos todos juntos cada vez más entendidos. Yo quiero que le digas a tu hermano, tú eres cada vez más entendido. Amén. Amén. Eres entendido cada vez más. Amén. Somos entendidos. Entendemos. ¿Cómo le voy a hacer este ejemplo? ¿Cuántas veces hemos nosotros predicado que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe? Pero sin embargo, seguimos diciéndole a la gente, eres salvo por gracia, eres salvo por gracia, eres salvo por gracia, eres salvo por gracia. Entonces, ¿qué está pasando? La gente no está siendo entendida, sino que está siendo solamente emocionada nada más. O solamente tiene esta información como un concepto nada más, pero no como un vivir, como un experimentar de lo que su gracia ha hecho a favor nuestro. Cuando creemos que, o sabemos que no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Cuántos sabemos esto? Pero yo les pregunto, ¿en el mundo vemos condenación? ¿Que hay que se condenan entre ellos? ¿Se condenan? ¿Vemos eso? Aún vemos en la iglesia creyentes, hijos de Dios, que también sufren por condenación y culpa, ¿sí o no? ¿Todavía lo vemos? Sí, todavía lo vemos. ¿Quiere decir que hay condenación? No, no la hay. La Biblia dice que no hay. Romanos 8:1 dice que los que estamos unidos a Cristo, no hay condenación. ¿Qué es necesario con estos creyentes que todavía piensan que hay? Que ellos renueven su entendimiento. De lo contrario, ellos siempre se van a dejar guiar por su sentir, por lo que ven, porque no entienden la obra completa y terminada de Cristo Jesús, el cual nos libró completamente del pecado. No de los pecados, del pecado. Los pecados fueron perdonados, limpiados, pero Él, al librarnos del pecado, es como que el pecado es la madre de los pecados. Él no nos libra de los pecados. Él nos libra del pecado, el que estábamos unidos. Y una vez librando de lo que estábamos unidos, y Él unirse a nosotros, entonces los pecados quedamos completamente limpios. ¿Qué significa despojar el viejo hombre y vestir del nuevo? ¿Está hablando que la obra de Cristo Jesús no fue completa y no nos limpió por completo? ¿De qué está hablando eso? ¿Dónde están esos despojos del viejo hombre? ¿Dónde están esos residuos, si se podría decir, de pecados? ¿Dónde están? ¿En nuestro espíritu? No, ¿dónde están? En nuestra manera de pensar. Por eso cuando Pablo dice despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, está hablando que en nuestra manera de pensar. Primera de Pedro, vayan ahí, vamos a ver esto y entendiendo. Todavía tengo tiempo. Amén. Y qué bueno que no está haciendo mucho calor, porque si no ya habíamos estado terminando.
Tal vez está empezando, pero no está haciendo mucho. Amén. En Primera de Pedro, nota lo que dice. Segunda de Pedro, perdón, dice capítulo 1. Vamos a ir del verso 3. Amén. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas. Amén. Está escrito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Ahora, ahí la palabra vida es la vida Zoe, la vida de Dios. Todo lo que pertenece a la vida de Dios. Está bueno, ¿no? Porque es la vida de Dios. ¿Qué dice ahí? Que se nos han sido dadas. Les pregunto, ¿en el Espíritu nos falta algo o estamos completos? ¿Tenemos plenitud? Sí, la vida de Dios. ¿O es que le falta algo a la vida de Dios? No le falta nada. Estamos completos. Amén. Toda la vida, todo lo que pertenece a la vida de Dios, se nos ha sido dado. Ok. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, nota lo que dice ahí, mediante el conocimiento. Ahora la palabra ahí, conocimiento, ¿a qué le está hablando? A nuestra manera de pensar. ¿Ya tenemos todo lo que pertenece a la vida de Dios y a la piedad? Sí, ya la tenemos, ya se nos ha sido dado. Ok, ahora dice mediante, hay un medio por el cual. Nota lo que dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que entendemos ahora que ya es nuestro, que son herencia. Dice, para que llegaseis a ser, ¿qué? Participantes. Esta palabra es aquí clave. Somos hijos de Dios. La misma vida de Dios está en nosotros porque estamos unidos con Él. Decía mi hermano Marco que la vida de Zoé no es que Él te la da, sino que Él tiene que estar presente. ¿Sí me entiendes? No es que Dios te la dio y ya, no. Si hay vida en nosotros es porque Dios vive en nosotros. Amén. Si decimos nosotros que tenemos paz, es porque Dios vive en nosotros. Si decimos que tenemos gozo, es porque Dios vive en nosotros. ¿Me entiendes? Dios no es que Él nos dio y ya, no. Es en base a la unión que tenemos con Él. Igual su amor. Amén. ¿Se imaginan que Dios diga, yo les he dado todo y a ustedes se encargan? Él vive en nosotros. Y por esa razón, cuando decimos que todo lo que pertenece a la vida y la piedad, es que está diciendo que Él es en nosotros. Pero aquí la palabra es participantes. Si nosotros no entendemos, si nosotros no sabemos, por eso mediante el conocimiento, dice antes, si nosotros no entendemos, no crecemos en el conocimiento de que la plenitud ya está en nosotros, no vamos a participar de lo que ya es nuestro. ¿Es nuestro? Es nuestro. Pero hay mucho creyente que no participa de ello. ¿Por qué? Porque no sabe, no entiende, no tiene conocimiento de que le pertenece. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son de Dios. Por eso ahí la palabra clave es participante. ¿Cuándo vienes a ser participante? Cuando tú entiendes, cuando tú conoces la plenitud de Cristo en ti. Entonces, ¿será que el creyente que ignora esto podrá ser participante? Lamentablemente no. ¿Le pertenece todo? Sí le pertenece todo. Todo le pertenece. Al creyente nacido de nuevo ya le pertenece todo, está completo, tiene todo, no le falta nada. Pero el punto es si será participante al ignorar esta verdad. Lo va a hacer porque ignora lo que ya tiene. Y todos nosotros alguna vez ignoramos lo que ya teníamos, pero ahora que estamos siendo entendidos, estamos siendo participantes de lo que ya es nuestro. Amén.
¿Se da cuenta que es importante en cuanto a nuestra manera de pensar? Porque en tu espíritu todo está resuelto. Y no te se da cuenta que no hablamos mucho en cuanto a la carne. ¿Saben por qué? Porque la carne es la manifestación, o mejor dicho, la carne va a comprobar. El lugar de la carne es comprobar una transformación que ya hay en tu mente. Comprobar que su buena voluntad, agradable y perfecta. Esta carne solamente vive, o mejor dicho, está esperando. Es como cuando dice, en Romanos dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ves? La creación está esperando, ¿qué? La manifestación. Y es lo que espera esta carne. Una manifestación, como un fruto de entendimiento. Interesante que dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. No está esperando el grito de un sobreviviente, sino la manifestación de los hijos de Dios. Él lo decía el miércoles. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y así como hijos, herederos y coherederos con Cristo. Que tenemos autoridad, gobierno en Cristo Jesús. Si no entendemos esta verdad, vamos a vivir como un sobreviviente aquí en la tierra. Por eso más parece, cuando tú ves a un creyente, más lo ves como si fuera un sobreviviente. Por eso en su mente está que ya me quiero ir, hay mucho pecado, todo esto se está torciendo, no sé qué hacer, entra el temor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya quiero que el Señor venga. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida de sobreviviente. Todos pasamos necesidades, todos. No, aquí nadie va a decir, yo no paso, yo siempre. Todos pasamos necesidades, hay momentos de escasez, hay momentos de necesidad. Pero eso no va a determinar que somos sobrevivientes. Al contrario, aunque vengan estas cosas, nosotros entendemos que tenemos autoridad y que somos hijos de Dios y que somos herederos con Cristo y coherederos con Él. Pero eso no me va a hacer a mí un sobreviviente pidiendo y buscando. No está mal en el sentido de acudir a tu hermano por ayuda y todo ello. Pero no te pongas en una posición de que tú necesitas, porque tú no eres un necesitado, tú eres un bendecido. ¿Cuántos creemos que somos bendecidos? Amén. Tal vez no se vea algo, pero tú eres bendecido. Tal vez no se vea en lo natural que tú se vea que realmente eres bendecido, pero eres bendecido. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y conforme va siendo renovada tu mente, esa bendición que ya es tuya, que ya eres, que Dios dice que eres, se va a manifestar. Pero tú no eres un sobreviviente, tú eres hijo de Dios, bendecido, que tiene autoridad. Amén. Así, porque dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación. Todo lo que ha sido creado está esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Y nosotros estamos esperando ya irnos ya. Pero Dios nos ha dado autoridad para gobernar. Dice Romanos capítulo 5 que los que reciben la abundancia de la gracia y la justicia reinarán en vida. En vida. En esta tierra. O sea, Dios nos ha dado poder para reinar en vida, porque Él está en nosotros. Él es quien gobierna a través de nosotros. Por eso seguimos hablando de esto, del conocimiento, crecer en el conocimiento de Él. Al final voy a tocar un pasaje que lo toqué el miércoles y quiero que ustedes se den cuenta ahí claramente la importancia de crecer en el conocimiento. Hay gente que piensa que nosotros nos llenamos de mucho conocimiento y todo eso, pero la verdad es que Dios habla y Pablo ora en cuanto a que crecer en el conocimiento de Él. Así que si usted está creciendo o siendo lleno del conocimiento, usted va a ver el fruto de ello. Ahorita les voy a mostrar. Según de Pedro, les dije, capítulo 1, sigamos, el verso
¿Por qué no vamos mejor a Colosenses? A ver, porque si no voy a terminar acá y todavía no voy a terminar. Unos 10 minutos más. Amén. Unos 10 minutos más y ya terminamos. Amén. Colosenses, vayan a Colosenses capítulo 1. Nota lo que dice ahí. Colosenses capítulo 1. El verso 9. Colosenses capítulo 1, el verso 9. Amén. Colosenses capítulo 1, el verso 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces cuando alguien dice, tú estás lleno de conocimiento, gloria, gracias Señor. Porque tú sabes de qué conocimiento estamos hablando. Te estás llenando de conocimiento, ¿sí? Porque alguien está orando por mí, o yo estoy firme en ello y estoy creciendo y siendo lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, ser lleno del conocimiento de Dios no va a hacer que nosotros, porque a veces pensamos, no, ustedes están siendo llenos de conocimiento, pero ustedes no piensan en los demás. Vamos a ver si realmente es así. Porque así piensan muchas veces. Ustedes se llenan de conocimiento, pero a los demás no les importa. Vamos a ver si eso es cierto. Porque no nos estamos llenando solamente del conocimiento de su sabiduría, del conocimiento pleno de Él, porque en fin, queremos ser los conocedores y los sabios. No. Hay un fin, hay una consecuencia, hay un fruto. Y este fruto les va a agradar a muchos que a veces, yo entiendo, a veces no, que queremos ver en el creyente un cambio y en su acción, ¿no? Pero antes es importante algo. Si tú quieres ver el cambio en una persona, sin antes que esta persona sepa o sea llena del conocimiento, hermano, lo único que estás haciendo es que estás aplicándole la ley, tratando de ayudarle a cambiar en lo externo. Y ya sabemos que la ley fue imposible. Así que para nosotros, olvídense, hermanos. Nosotros no podemos cambiar a la gente, porque si la ley no pudo, mucho menos nosotros. Porque fuera imposible para la ley. Mira, la ley santa, justa, sus normas son perfectas, ¿no? Que hablaba la ley. No matarás, no adulterarás, no harás daño a tu prójimo, amarás. La ley es clara, pues es perfecta, dice el santo mandamiento de Dios. Entonces, pero fíjate que ni siquiera la ley pudo cambiarnos siendo perfecta, no pudo. Y no porque tenga un error, sino porque nosotros éramos el problema, éramos débiles en cuanto a la carne. Por eso si queremos tratar de cambiar a la gente en lo externo, amado, tú puedes hacerlo y podrás decirle vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero si no confías en el poder del Espíritu Santo que está en la persona, tú vas a seguir y dale. Y vas a tocar incluso pasajes que hablen en cuanto a la ley porque no te gusta la conducta del creyente. Pero vas a tener que acostumbrarte con ellos si quieres hablar de la ley, porque no vas a poder cambiarlo, lo siento. Es por medio de la renovación del entendimiento. Tú puedes orar, sí, por tu hermano. ¿Pero de qué manera? Señor, cámbialo porque no sigue siendo así, no cambia. No, tal vez eres tú quien tiene que cambiar. Señor, por favor, siga siendo malo, que haga que sea una persona buena. Tal vez el bueno tienes que ser tú, no el otro. No. Pero sí puedes orar por esta persona de esta manera, que sea llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia o discernimiento espiritual. Entonces tú vas a ver manifestado en esta persona algo. De lo contrario, vas a luchar y dice, la ley produce ira, así que, ¿por qué? Porque le das y no hay nada, no hay cambios, entonces sí que dale, y te produce ira y al final, que no es increíble cuando queremos herir a alguien, al final los heridos salimos saliendo nosotros. Porque es lo mismo cuando guardas rencor o la falta de perdón a alguien, al final el que se está haciendo daño no es la persona, eres tú.
Porque es como querer hacerle daño a algo y tú te tomas el veneno. El veneno, ¿a quién le va a hacer daño? Le va a hacer a ti, no le va a hacer a otra persona. Es así. Pero sí queremos ver un cambio porque la Biblia habla de una manifestación, ¿sí o no? De los hijos de Dios. Pero nota lo que dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿De qué manera puedes pedir por tu hermano? Por la persona que tal vez tú dices, no cambia, sigue igual. Que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el fin? Para que ande como es que digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ese es el fruto, la consecuencia del ser lleno de su voluntad, del conocimiento de su voluntad. Ese es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Para que andéis, ¿qué? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Quisiera ponerle esto en la parte que dice que llevando el olor de su conocimiento en todo lugar. El olor de sí mismo, Cristo formado, manifestado en él. Donde entre, en cualquier lugar, en cualquier ámbito que se encuentra, la gente percibe a Cristo en la persona. No solamente por cómo hable, sino porque ellos pueden percibir Cristo en nuestro vivir. ¿De qué nos sirve venir domingo tras domingo y aquí todo, no, somos santos, aleluya, gloria a Dios, cerramos los ojos, pero salimos afuera y somos otra persona, tenemos doble vida? ¿De qué nos sirve hablar y decir y cantar del amor de Dios y afuera le devolvemos el mal con el mal a la gente? Seguimos viviendo en lo antiguo, en la ley, ¿sí o no? Porque ¿qué dice la ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. Sí. No, hace tiempo atrás, un hombre dijo, porque nos miraba ahí a nosotros todos bien, ¿no? Cerrando los ojos, y no está mal esto, pero hay veces nos sentimos tan espirituales, pero afuera saliendo de acá no somos nada espirituales, somos más carnales. Y nos miraba a todos y yo también andaba así. Y él entraba, se sentó y lee la escritura y dice, hay veces nos podemos sentir espirituales, pero saliendo de aquí, Dios espera, o mejor dicho, Él anhela que nuestra mente sea renovada para que seamos transformados y podamos comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Dios quiere que comprobemos, que le hallemos gusto a la vida de Dios en nosotros, que podamos aprovechar el tiempo en cuanto a gozar de los momentos más agradables con tu familia, con tus hermanos, amigos. A veces perdemos tiempo en cosas que pasadas o cosas que a veces decimos, prefiero tomar mi tiempo para disfrutar con mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi hermano, mi padre, mi madre, y dejar estas cosas atrás. Pero como no somos entendidos, muchas veces el problema, porque ignoramos lo que Dios ya nos ha dado. La capacidad, el poder que opera en nosotros. Ya está, ya vive ¿dónde? En nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Disfruta lo que Dios ya te ha dado. ¿Qué te ha dado? Dice Él, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tú tienes la vida de Dios, sé feliz con los tuyos. Y el que tal vez te hace la vida imposible, ora por él y dile que sea lleno del Espíritu, que sea lleno del Espíritu. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, para que ande como es digno del Señor. Porque al final a ti no te va a ir mal, le va a ir mal a la persona. Para que andéis como es digno, dice del Señor, el verso 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, largura de ánimo. Paciente, su ánimo siempre está arriba, nada lo tumba, nada lo deja atrás. ¿Por qué?
siempre está animado. Tiene soluciones, no tiene más problemas, sino que trae solución. Qué importante es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y se da cuenta que esto siempre es para los demás, siempre no es para nosotros mismos. Aquí está mostrando que el ser lleno del conocimiento de su voluntad no es para nosotros mismos y llenarnos de conocimiento, sino siempre es para el bien, ¿sí o no?, del prójimo. O dice, para toda buena obra, llevando fruto. Entonces, para nosotros, para ustedes. Nunca puede ser el conocimiento de Dios, la llenura del conocimiento de Dios, no puede ser solo para nosotros, no puede ser así. Siempre es algo que va a brotar de nosotros. Manifestación, se va a manifestar. Y si es así, es solamente información, un concepto nada más. Vamos a ir terminando. Volvamos a 1 de Pedro y aquí terminamos, amados, porque de ahí vamos a pasar. Mi hermano Marco tal vez le voy a dar también una entrada para algo más allá que tenemos que ir viendo, porque si se da cuenta, no hablamos tanto en cuanto al pecado, aunque sí entendemos que hay una actitud, una acción en el creyente que puede que veamos nosotros no nos gusta y todo, pero hay algo clave aquí. Nota lo que dice 2 de Pedro, el verso, vamos a ir del capítulo 1, estamos ahí, del verso 5, rápidamente, ya terminamos con esto, les aseguro que sí. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, la diligencia, ¿en qué está hablando diligencia? Diligentes en qué, en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Al exponernos. No está hablando de tu espíritu es diligente, él ya está completo, pues. Él no está siendo diligente para algo que le falta, no, él ya es completo. Entonces, cuando habla de diligencia, habla de nuestra manera de pensar. ¿Okay? Entonces, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. ¿Dónde vamos a añadir? A nuestra manera de pensar. ¿Qué vamos a añadirle? Fe, virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora, ¿estas cosas están en nosotros? Sí, estamos completos, estamos en la plenitud, afecto fraternal, amor genuino, real, el amor incondicional de Dios. ¿Ya está en nosotros, sí o no? Sí, ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Pero estas cosas se añaden a nuestra manera de pensar, de algo que ya está en nosotros. Por eso la renovación del entendimiento no es para que llegues a ser. La renovación de tu entendimiento es para que sepas lo que tú ya eres. Voy a renovar mi mente para ser. No, renuevas tu mente para saber que ya eres. Ya somos. No vamos a ser, ya somos. Pero el que no tiene, dice, o el verso 8, perdón, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ahí está hablando de una manifestación y en tu manera de pensar. ¿Qué dice? No os dejarán, ¿qué dice? Estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la manifestación de Él. Por eso dice, en cuanto al conocimiento, o sea, el conocimiento de Él, manifestado a través de nosotros, en todo lugar. Es Cristo en nosotros. La gente va a ver a Cristo en nosotros. Y hay frutos. Amén. Nota lo que dice después. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿qué dice? Muy corta. No puede ver más allá. No puede ver más allá. ¿Les ha pasado cuando a veces hay creyentes que tú estás compartiéndole la verdad? De repente él puede ver, pero no más allá. Y tú quisieras que pudiera verlo porque ¿cuál es el fin del por qué nosotros anhelamos que crezcamos en entendimiento y conocimiento? ¿Para qué? Porque hay un beneficio de todo esto. Mi hermano Marco decía, hay 3 beneficios o hasta más. El fin de nuestra renovación de nuestro entendimiento. Vamos a saber qué hacer cuando venga un momento difícil.
Vamos a saber cómo responder cuando una circunstancia viene contra nosotros. Beneficios. Entonces, ¿por qué nosotros queremos crecer todos juntos en el conocimiento de por qué? Porque hay beneficios. ¿Usted cree que Pablo rogaba para que presenten vuestros cuerpos porque él quería rogar o porque era alguien, un rogón? Él entendía los beneficios que hay de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso él decía, os ruego hermanos, os ruego hermanos. Evidentemente Pablo estaba experimentando la buena voluntad de Dios en su vida. Él estaba viviendo, estaba experimentando su buena voluntad. Entonces, ¿qué haces tú cuando, les pregunto, cuando tú has probado o has comido una buena comida, ¿no?, de tu país, sea una comida peruana, una comida mexicana, y te ha gustado mucho, y tú dices, esto está buenísimo, ¿qué haces tú? Tú te lo quedas para ti nomás y dices, no, esto yo voy ahí, no le voy a decir a nadie. Lo primero que haces es decirle a tu familia, decirle a tu esposo, a tu amigo, oye, este lugar está buenísimo. Si vas a comer una comida excelente, te va a gustar y vas a querer ir ahí siempre. ¿Por qué se lo dices? Porque va a ser beneficio, ¿sí o no? Porque tú anhelas que él también disfrute lo que tú has disfrutado. ¿Por qué nosotros damos a conocer esta verdad? ¿Por qué? Porque queremos que ustedes disfruten y gocen de lo que nosotros estamos gozando y experimentando. ¿Me entiende? Esa es la clave más principal. Por eso Pablo dice, hermanos, os ruego, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El fin de todo esto al final era comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Por qué el creyente está cabizbajo? Porque no comprueba su buena voluntad. ¿Por qué cuando hay circunstancias no sabemos qué hacer? Porque no comprobamos su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Dios vive en nosotros, Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos experimentar ello. Por eso está en Pablo de decir, os ruego hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por su gracia, os ruego hermanos. Qué bueno es el Señor, amén. Vamos a terminar, dice 2 de Pedro 1. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Qué dice? Habiendo ¿qué? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Dónde está el ejercicio de olvidar y de recordar? ¿Dónde está eso? ¿Está en tu espíritu? ¿Tu espíritu necesita recordar? ¿Tu espíritu a veces olvida? Vuelvo a preguntar, ¿tu espíritu olvida cosas? ¿Tu espíritu necesita recordar cosas? Ay, que mi espíritu olvidó quién es en Cristo. Es que mi espíritu no recuerda, tiene que recordar, ¿no? Tu espíritu ya es completo. Eres un espíritu con el Señor, ya eres perfecto. Entonces, ¿dónde está el ejercicio de olvidar y de recordar? ¿Dónde está ese ejercicio? ¿En dónde? En la mente. Interesante. Por eso dice aquí, habiendo que olvidado. ¿Dónde es que ha olvidado él? En su manera de pensar. ¿Qué ha olvidado? La purificación de sus antiguos pecados. Pero ¿qué debemos hacer con esos residuos, despojos que están aquí? Despojarnos, pues, quitarlo. No, siendo purificados, dice, con la palabra, el lavamiento de la palabra, porque el agua es sinónimo de la palabra de Cristo. Lavados con el agua. Y lo que estamos haciendo nosotros cuando nos exponemos a la palabra de Cristo, que es el agua, estamos siendo lavados en nuestra manera de pensar. Así que si nos están lavando la mente, sí nos están lavando la mente. En cuanto a la verdad, en cuanto a la realidad, en cuanto a la sustancia, que es Cristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes, dice, vuestra vocación y elección. O sea, estate firme en esto.
Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. ¿Quién es el que cae? Cuando usted está caminando y cae es porque no vio algo, ¿verdad? Ahora, si le ponen algo en sus ojos, ¿usted va a caer? ¿Sí o no? Voy a preguntar, si usted le ponen una venda en los ojos, ¿usted se va a caer? ¿O va a caminar bien? No, usted se va a caer. A no ser que haya perfeccionado el sentido de sus oídos, como la gente no ciega que ya siente, no percibe. Pero si a usted le tienen algo en los ojos, usted se va a caer. Pues se va a caer. Y cuando usted no ve, es porque hay tinieblas en su mente. Tiene una vista muy corta. O está ciego en su mente. Como no ve, cae. Por eso dice, si haciendo estas cosas, o sea, creciendo en el conocimiento de Dios, no caeréis, ¿qué dice? Jamás. Porque de esta manera, dice el verso 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. De ahí vamos a continuar con otras series más. En cuanto a qué dice, en cuanto a la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es Cristo en nosotros. Manifestación. ¿Cuál es lo opuesto o la diferencia de las tinieblas? La luz. ¿Cuál es lo opuesto de la sombra? La realidad. ¿Verdad? La sombra te dice que alguien viene, pero no puedes abrazar la sombra, ni puedes vivir por la sombra. Sin embargo, puedes abrazar la realidad y puedes vivir por la realidad. Entonces aquí el punto es sombra y realidad. Verdad presente, realidad. Y sombra, antiguo pacto. Por eso el apóstol Pedro dice, aunque ya sabéis, os recuerdo, aunque ya estén confirmados, os recuerdo la verdad presente. Por eso cuando hablamos de mayormente el hombre no es que caiga, el creyente no es que caiga en pecado, en sí es que caiga de la gracia. Que vuelva a vivir bajo el antiguo pacto, bajo la sombra, y no bajo la realidad o la verdad presente. Vamos a ir viendo ahí un tema muy profundo ahí, vamos a ir viendo cada vez más los miércoles y domingos, amados. Gracias por su tiempo, vamos a orar y quedar ya despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, ya tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mayor conocimiento y revelación de tu palabra a nosotros, a nuestras mentes. Cada vez más vamos siendo entendidos, siendo llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra